Dios los bendiga mucho. ¿Me pregunta? Dios los bendiga mucho. Vamos a estar arrancando desde el capítulo 1 y vamos a empezar a desmenuzar y a ver lo que estuvimos viendo este último tiempo, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible. Vamos a leer el capítulo 1 del 1 al 5, vamos a leer todos juntos. ¿Tienen su Biblia en mano? Acuérdense, anotación, anoten, escriban. Vamos a tomar este momento para escribir, para anotar, para aprender. Háganse sus apuntes. La Biblia es para remarcarla, la Biblia es para estudiarla, la Biblia es para fibrón, o sea, ¿cómo es? Resaltador. Anótense las cosas más importantes, que les sirva de guía, para que después lo puedan ver y rever, porque siempre, cada vez que yo puedo estudiar Hechos de los Apóstoles es increíble. Cada vez que quiero enseñar sobre Hechos de los Apóstoles encuentro algo más, encuentro algo más, encuentro algo más. Dios siempre está revelando su palabra y hay mucha riqueza en el libro de Hechos. ¿Me escuchan bien? Amén. ¿Amén? ¿Sí? Sí. ¿Ana Lili me escucha bien? Eve, ¿sí? Allá Dani, ¿se escucha bien? Rodri también, sí. Sí. ¿Me escucha usted? Sí, sí. Buenísimo. Dice, la promesa del Espíritu Santo dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a tomar esta porción de la palabra y vamos a empezar a desmenuzarla. Habíamos dicho que habíamos enseñado ayer que el autor de Hechos era Lucas. Entonces dice que en el libro de Hechos empieza diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, marcando una continuidad en la historia, marcando una sucesión de hechos que van a culminar con la ascensión, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Pero ahora empieza nuevamente, o sea, está marcando una relación íntima entre el libro de Hechos de los Apóstoles, en el primer tratado, hablando sobre el Evangelio de Lucas, Lucas 1.1. Esto hace referencia al libro anterior y ambos organizan según una cronología, porque va a empezar con el nacimiento, va a empezar los primeros pasos de Jesús, va a hablar sobre Jesús en la tierra, sus milagros, hasta que él es crucificado, él resucita y se presenta a los apóstoles. Así termina Lucas, empieza el libro de Hechos de la misma manera. ¿Cómo? Presentándose Jesús ante los apóstoles, enseñando, y va a seguir nuevamente relatando sobre la ascensión de Jesús de una manera distinta al libro de Lucas, pero marcando que hay una correlación y una línea temporal muy marcada entre el libro de Lucas y el libro de Hechos, que va a continuar con la vida de los cristianos, lo que Dios mandó hacer y cómo la transformación de aquellos que han decidido seguir a Jesús y que fue transformada su vida a través del Espíritu Santo. Entonces, Lucas 24,
vamos, anótense Lucas 24:50. Ya Lucas empieza 1:1, empieza hablando. Acá le pueden buscar Lucas 1:1. Dice, yo no sé cómo lo tiene usted, en Reina Valera tiene su título y en el título dice dedicatoria a Teófilo. Lucas 1:1. Lucas 1:1. Habla sobre la dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, y acá fíjese la relación que hace, porque Lucas no está diciendo lo que hemos visto, sino aquello que fue enseñado, lo que nos enseñaron. Lucas no estuvo en el tiempo de Jesús, ni fue discípulo directo de Jesús, pero sí había sido enseñado por los discípulos. Entonces, él va a poner un orden cronológico a todo lo que le fue enseñado. Él va a hacer un gran resumen de todo lo que fue enseñado por los discípulos a él. Entonces, va a poner, y se han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, hace referencia a los discípulos, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, él va a hacer un estudio, él va a estudiar, va a aprender. Es como ahora lo que estamos haciendo, él se dedicó a aprender, a estudiar. Él recibió lo que los apóstoles vivieron, él recibió lo que los discípulos recibieron. Él dice que hay una investigación. Esto implica un escudriñamiento de la palabra, esto implica un estudio profundo de la palabra. Dice, pues, al haber investigado con diligencia, ¿ya? Habla de haber estudiado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y hay, quiero después, marquen ahí, oh excelentísimo Teófilo, porque vamos a hacer referencia a esto. Versículo 3 de Lucas 1. Para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. O sea, estaba hablando de un Teófilo que ya está aprendiendo, que habla de un discipulado ahí, en el cual él está aprendiendo y está siendo reveladas todas las cosas, ¿no? Amén. Amén. Vamos a Lucas, el final de Lucas, en el capítulo 24. Perdón. Capítulo 24, versículo 50. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hermosa presencia de Dios, aprovechen para estudiar porque el Señor está en este lugar. Hay una hermosa presencia de Dios, llénense del Espíritu Santo, llénense de la sabiduría que viene de Dios. Saquen el provecho. Desde el capítulo 24, versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, y ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pero cuando vemos hay un final muy escueto, hay un final muy redondeado, donde va a hablar, donde Jesús va apareciéndose a los apóstoles, pero lo va a hacer un poco más extensivo cuando empieza. Entonces, la relación, la correlación, Lucas 1, empezando la historia de Jesús, hasta Lucas 24, terminando con la ascensión de Jesús. Hechos 1, en el primer tratado, la relación de a quién está dirigido, o Teófilo, la relación directa de a quién está referido, o Teófilo, está hablando de la misma persona con la cual se va a hacer relación en Lucas 1. Y va a enseñar, y acá va a decir en Lucas, cuando termina, él va a decir, dice, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo. Y en Hechos 1,
él va a agregar que estando juntos les mandó, o sea, los apóstoles vieron en Jerusalén porque ahí va a haber un agregado que donde Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, en la cual les dijo, oíste de mí. O sea, va a estar agregando información al final del libro de Lucas. La correlación donde había dejado Lucas, al comienzo de Hechos, y cómo va a estar dándole un valor agregado, va a estar agregando información y va a estar agregando la promesa y va a continuar con la sucesión de hechos a partir de este punto de quiebre, porque acá va a haber un punto de quiebre que vamos a ver después. Entonces, podemos ver la correlación entre ambos textos. Entonces, amén. Yo le pregunto, ¿quién fue Teófilo? O sea, ¿a quién está dirigido el libro? Esa misma pregunta me la hago yo. Amén. O sea, porque hay o sea, hay alguien a quien está aprendiendo de la palabra. Teófilo, según el historiador, en serio fue el sexto obispo de Antioquía, contando desde el tiempo de los apóstoles de Cristo. Teófilo fue puesto Teófilo puso por escrito un considerable número de conversaciones y refutaciones de las herejías figura entre la docena de ¿Hay forma de que lo escriba esa hermana en el chat? O mandar un audio a través del grupo, porque no podamos escuchando lo que está diciendo, no se escucha. Yo encontré Teófilo fue uno de los... No llego a escuchar, hermana Lili. Los demás lo escuchan, que lo puede decir alguien. Quizás si otra hermana lo escucha, ¿qué puede decir? Levántale el volumen. Se escucha con descarga y no llego a escuchar. Si quiere mandar un audio al grupo y lo reproducimos. Está bien. Perdón, disculpen. Nombre. Bueno. Existen varias creencias sobre a quién es dirigido el escrito de Lucas. O sea, esto que está enseñando, hay varias creencias. ¿Un oficial romano puede ser? Hay una de esas es un oficial romano, por eso podemos decir, cuando hace referencia a excelentísimo, dice que una afirmación era un ex prefecto romano que se llamaba Tito Salvio Sabino, y el hermano mayor del futuro emperador del romano, debido a que honorífico, o sea, debido al cargo honorífico que le dicen excelentísimo, ¿no? Dice que era un oficial romano convertido, posiblemente llamado Tito Flavio Sabino II. Ese podía ser uno de los tantos referentes. Tito Flavio Sabino II era un ex prefecto de Roma y el hermano mayor del que iba a ser el futuro emperador Vespasiano. Teófilo era un obispo de Antioquía, el sexto. Amén, amén también. Volviendo a esto, dice que dice la palabra excelentísimo se utiliza en otros pasajes cuando se hace referencia a un oficial romano, tales como Hechos 26-25, dice, más él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo,
en Romanos 26-25, sino que hablo palabras de verdad y cordura, oh excelentísimo Félix. Capítulo 24, de hecho, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud. Hay otro que dice que es una creencia, el Teófilo Ben Anás, que era un sumo sacerdote de uno de los templos de Jerusalén. Y algunos dicen que podría haber sido el abogado de Pablo durante el periodo de prueba en Roma. O sea, hay varios. Pero si nos ponemos a analizar y a ver, podemos sacar etimológicamente el significado de la palabra Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Que ama a Dios. Amén. Entonces, Teo, que es Dios, y Filo es amor, podría ser el amado de Dios, aquel que es amado o amigo de Dios. El Teo de Dios y Filo, que es amor. Entonces, aquel que es amado por Dios podría estar haciendo hasta referencia a cualquiera que tenga la intención de estudiar y de leer la palabra. Tiene la hermana, avisarle a la hermana Andrea que se conecte el audio. Entonces, tenemos varios puntos a quien puede ser referido esto. O a cada uno de nosotros como amigos, como amantes, como aquellos que tienen amor por Dios, o que son amados por Dios, o, como decíamos antes, como decía la hermana, Teófilo Ben Anás, que era un sumo sacerdote del templo de Jerusalén, y que va a ser entre el año 37 y 41, va a estar el sacerdote entre el año 37 y 41, o sea que él podría estar siendo referido, se le podría estar enseñando, un sacerdote judío a quien se le va a estar enseñando sobre quién era Jesús, quién está creyendo en Jesús y todas las cosas que él empezó a hablar. Entonces, desde su nacimiento hasta el enjuiciamiento, hasta la encarcelación de Pablo en Roma, lo que va a estar haciendo Lucas es contarle todo lo que han visto, todo lo que ha sido enseñado, y se lo va a poner por orden cronológico y se lo va a dar. Otra creencia también puede ser la de Pablo, que es su abogado. Entonces Lucas va a exponer todo lo que pasó y se lo va a dar al abogado de Pablo. Por eso también puede ser que termina con Pablo enjuiciado tan bruscamente. Yo que Hechos termina con Pablo siendo arrestado y va a empezar a ser enjuiciado en Roma. Entonces, esto puede sugerir también que Lucas está armando todo y se lo está dando el abogado de Pablo para que el abogado exponga ante Roma por qué no puede ser condenado Pablo. ¿Se entiende? Amén. Entonces, hay varias creencias de que nos da una certidumbre de por ahí un análisis más profundo de quién puede ser, a quién está dirigido. O sea, si bien no tiene relevancia, pero puede darle un contexto histórico al libro que estamos leyendo. Amén. Amén. Claro, lo que aman a Dios o aquellos amados a Dios, amigos de Dios. A mí lo que me ocurre que es para todo por igual, digamos, tanto como para defender a Pablo, que toda la gente lo estaba escuchando, y para nosotros también. Amén. Los que aman a Dios. Yo creo que nada en la Biblia está suelto al azar. Yo no creo que nadie, o sea, ni el idioma en que se eligió, ni el idioma en que se habla, nada está suelto al azar, nada se da al azar, o sin ningún motivo. Entonces, si bien puede haber sido que haya sido el abogado que aboga en el enjuiciamiento de Pablo, también Dios está marcando que cada uno de nosotros, aquellos que amamos a Dios, podamos ser testigos de lo que ha sido escrito y podamos aprender sobre eso. O sea, no deja de tener relevancia que sea un sacerdote, que sea un abogado o que sea un oficial, pero sí está escrito para todos aquellos que aman a Dios. O sea, implícitamente en la persona que Dios escuchó, que Dios eligió para que pueda ser el que esté recibiendo de esto. Pero implica a la hermana Graciela, a la hermana Eva, a la hermana Andrea, a la hermana Eve, a la hermana Lili,
al hermano Rodrigo, todos aquellos que aman a Dios están siendo incluidos. Dios, Lucas le está diciendo, esto es para ustedes. Amén. Lo que nos da un motivo principal y mayor a aprender y a volver a escudriñar y a estudiar con diligencia, como dice Lucas, lo que nos da la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios. Me siento muy impulso. La verdad que me siento muy... yo sé que Dios se está moviendo de una manera muy poderosa. Es increíble volver a sentir, me siento así como cuando estamos en un culto. Me siento, la verdad que siento la presencia de Dios y... Oh, sí. Gloria al Señor. Dice, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, Bien, Y esta es su presencia. Amén. gloria a Jesús. Yo siento mucho la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amor y misericordia. Corazón. Entonces, dice, y vamos a seguir, y vimos recién en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es importante todo cristiano, y vamos a ver después, anóteselo eso, por qué debemos saber sobre las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué ese? Porque Jesús más adelante va a decir, me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta los últimos. Si nosotros no conocemos, ¿cómo vamos a ser testigos? Si no sabemos lo que Dios ha hecho, si no somos partícipes de lo que está escrito en todo el Evangelio, ¿no? Entonces, a través del conocimiento de lo que Dios ha hecho, a través del conocimiento de quién Jesús es, a través del conocimiento de lo que Jesús mandó a hacer, lo que enseñó y los milagros que hizo, podemos ser testigos de Él. Entonces dice, hasta el día, Él enseñó Jesucristo todo el tiempo, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y yo me remarqué algo como para leer, si quieren buscar en Juan 20, 28. Fíjate que estuvimos hablando sobre cantares, estuvimos hablando sobre Cantar de los Cantares y estuvimos viendo quién era, no sé qué le pasa a esto, estuvimos viendo Cantar de los Cantares y quién era Jesús y estuvimos viendo cómo se había presentado y qué es lo habíamos desmenuzado un poco Cantares. Juan 20, 28. ¿Alguno lo puede buscar? Juan 20. Anteriormente damos por atrás. Entonces, dice a quienes también después de haber padecido. Escucha mal, Quienes también se presentó. Hola. Ahí está. Ahí está. Bueno, va a hablar de que también se haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles seres durante 40 días, hablándole acerca del reino de Dios. Y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Estamos leyendo 20-28. O sea, vamos a empezar con la inclusividad de Tomás, desde el 24. Pero Tomás, uno de los dos, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, ahí hay un poco más, ahí tenemos más información
de lo que había pasado cuando se presentó Jesús a los apóstoles. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no quieren que sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, acerca tus manos y mételas en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Y va a haber y ahí va a tener Tomás revelación, y uno de los momentos muy importantes de la historia en general va a ser la acotación que va a hacer Tomás. ¿Qué es lo que va a decir Tomás? Señor mío, Dios mío. Pero no lo va a decir así. ¿Cómo lo va a decir, Rodri? Señor mío, Dios mío. Exacto. Porque en un momento ese, el velo cayó, él se dio cuenta, puso la mano en su costado y decir, Señor mío, Dios mío. Dios mío. Claro, hay un momento en el que él va a reconocer a nuestros hijos que no se estaba encontrando con un espíritu, con un fantasma, no era algo, él se estaba encontrando con Dios mismo. Va a reconocer, no seas incrédulo, sino creyente, le va a decir Jesús. Él va a reconocer que Jesús es Dios. Su Señor y su Dios. Su Adonai y su Elohim. ¿No? Amén. Importante, qué es lo que va a pasar durante el tiempo en la iglesia, en donde se va a presentar Jesús. Dice, en donde el tiempo, dice, apareciéndoseles, ¿cuántos días estuvieron con los apóstoles Jesús? 40 días. 40 días y 40 noches. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron 39? Porque el 40 tiene un significado, un significado en la Biblia, que cambia algo, el número 40. Amén. ¿Puede ser? Amén. Hay un cambio fuerte, hay un cambio donde Dios trata con la humanidad de manera, y no cualquiera, o sea, donde Dios trata con la humanidad de manera tan fuerte que nada es de la misma manera. Fíjese, vamos a ver durante el transcurso de la Biblia en qué momento aparece el número 40. ¿Dónde aparece el número 40 en la Biblia? Los 40 días de ayuno del Señor. Jesús. ¿Cuál es el cambio? Jesús iba a empezar a tratar con la gente. Hay un cambio de la vida privada, de su vida privada a una vida pública, ya abierta, enseñando, hablando. Hay un cambio. Muy bien. Otro cambio. Generacional de los que habían salido de Egipto, los que iban a entrar a la tierra prometida. Los 40 años del pueblo de Israel vagando en el desierto. ¿Qué es lo que está cambiando? Amén. Una generación perversa, una generación que había desordenado, que había desobedecido a Dios, a una generación nueva que iba a entrar a la tierra prometida. O sea, Dios va a borrar aquella generación que había hecho el becerro de oro, que le había fallado, que se había quejado de Dios. Entonces, miren, cambio importante. Otro cambio importante. ¿Dónde aparece el número 40? El arca de Noé puede ser también. 40 días y 40 noches. ¿Cuál es el cambio ahí? Y empieza una nueva promesa para la humanidad, que no le iba a destruir más. Sí, pero también hay otro cambio. Hay un cambio de una generación perversa, una generación que hacía las cosas que no era agradable a Dios, una generación totalmente corrompida, pervertida, a una nueva generación. También los estudiosos, los científicos aseguran que hubo un cambio también en el ecosistema, en la Tierra como se conocía. Antes no había lluvia. Sí. Había un rocío, pero no había lluvia. Un rocío que emanaba de la tierra, pero no había lluvia. El número 40 son los que nos marca.
un cambio profundo. Cambio profundo, no cualquiera, sino un cambio profundo. Cuando va a haber un... Sí. No se escucha. No. Sí, que lo mande por el grupo. No se escucha. Bueno, Bueno, ¿quién se fue? Madre. ¿quién? Bueno, hay un cambio muy importante donde se marca, donde podemos marcar el número, la representatividad de un cambio tan fuerte, donde nada va a ser igual. Entonces, el número 40, dentro de nuestro libro de Hechos, podría ser la representación del cambio. Dejamos de ser, o sea, donde Dios va a tratar con el pueblo judío, donde va a empezar a traerse la palabra a todo el resto del mundo, a los gentiles, donde ya la forma de ministrar, la forma de acercarse a Dios, fíjese esto, antes el pueblo de Israel tenía que llegar al tabernáculo, tenía que haber prender incienso, tenía que hacer el holocausto, no podía llegar el hombre, sino que tenía que ir a través de un sacerdote. Pero ahora, con quien estamos tratando directamente con Jesús, viene un cambio significativo que hay ahí. Hay un cambio totalmente significativo en este momento. Amén. De verdad, Moisés no subió, Daniel dice, Moisés subió al encuentro con Dios y bajó las tablas de los mandamientos. Estuvo 40 días en el monte donde va a traer el mandamiento al pueblo de Dios. Mire que la entrega de la Torá, que estamos a punto de empezar el 31 de mayo, y vamos a estudiar sobre eso. Qué importantes son la entrega de los mandamientos. Entonces, podemos afirmar que a partir de cuando aparece el número 40 en la Biblia, hay un cambio muy profundo en la humanidad, hay un cambio muy profundo en nosotros. Hay un cambio, ahí va a marcar un punto de quiebre. Y yo creo que la forma del de tratar de Dios con la humanidad está representada. Seguimos. Entonces decíamos, ¿Cómo? vamos a seguir. Habíamos dicho que hay un cambio significativo en la palabra y se va a presentar con los apóstoles y va a enseñar sobre todo el reino de los cielos, va a dar revelación, va a dar enseñanza. ¿Quién quisiera haber estado esos 40 días para poder escuchar Jesús directamente de la boca hablar sobre los misterios del reino de los cielos? ¿No? Increíble. Y dice, y acá viene algo muy importante. Se presentó vivo, bueno, estamos ahí, él pudo reconocer, Tomás reconoció que Jesús era el Señor, era el Adonai, era el Elohim, que el Señor era su Señor y su Dios. Él va a reconocer. Adonai, en el hebreo, Adonai es Señor, Elohim es Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Lo va a mandar a que se queden, que no se vayan. Jesús manda que no se vayan de Jerusalén, que esperen porque hay una promesa. Ahí, refiriéndose al don del Espíritu Santo. ¿Y por qué es don? ¿Qué significa don?
Es un don. Pastor, Sí, amén. en Deuteronomio, capítulo 9, 11, también habla del 40. Deuteronomio 9, 11, de las tablas. Parece que lo había hecho. amén. Los 40 días que estuvo Moisés en el monte, bajando, trajo la ley al pueblo de Israel. Amén. También Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Hay mucho, hay más de 100 en la Biblia, dice, que hay cosas. Y bueno, pero cada uno de esos hechos va a marcar un cambio, entonces podemos afirmar y reafirmar que la Biblia, cuando habla del 40, va a marcar un cambio. Un cambio. Y no va a ser cualquier cambio, sino que va a ser un cambio significativo en la iglesia, en el hombre, en el estado en el que se encuentra. Nuevo pacto. Claro, porque las tablas era la ley, iba a ser los mandamientos, los 10 mandamientos, un cambio. Bien. Un cambio en la ley, en el pacto, en la forma de acercarse a Dios, en la forma en que Dios se relaciona con el hombre y el hombre se relaciona con Dios. Hay un cambio significativo. Entonces, dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Y Jerusalén, ¿qué significa Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, o sea, Salem es la traducción de Shalom, que es paz. Jerú es casa, la casa de paz, la casa de paz. Para el árabe es el lugar de lo sagrado, de lo santo. Entonces, la ciudad sagrada, la ciudad de Dios, la casa de Dios, la casa de paz. ¿Quién era el príncipe de paz? Jesús. Que no se fueran de la ciudad de Dios, que no se fueran de la casa de Dios. No se vaya de la casa de Dios porque aquellos que han llegado esperen la promesa del Padre. Aquellos que vinieron a la iglesia, los que están llegando por primera vez, no importa, no se vayan. Esperen ser bautizados en el Espíritu Santo, esperen la promesa. Hay promesas para nosotros. Hay promesas para nosotros. Y lo que hablábamos ayer. ¿Cuál es la principal promesa? Hay dos promesas muy importantes en el libro de Hechos. ¿Cuáles son? El Espíritu Santo. ¿Y cuál más? Recibir el don del Espíritu Santo. Y la segunda venida. Amén. La segunda venida. O sea, son las dos promesas más importantes dadas al hombre. Necesitamos del Espíritu Santo y para poder ser llenos del poder, revestidos de poder, de autoridad, para que esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo que ha prometido a buscar a su iglesia. Pero vamos a seguir. Entonces, hermanos, como en forma de mensaje, no se vayan de la ciudad de paz, no se vayan de la presencia de Dios, no se vayan del lugar de paz, del lugar sagrado. Amén. Esperen que va a llegar el Espíritu Santo, no se vayan. Anhelen estar en la casa de Dios. Anhelen estar en el lugar que fue dado por Dios. Anhelen estar entre Judá y Belén. Amén. Estar cerca de Judá, estar cerca de Belén, de la casa del pan, de la casa de la alabanza, el lugar de paz, el lugar donde mora el Espíritu de Dios, el lugar donde estamos unánimes, porque ellos van a estar unánimes, todos juntos. Entonces, hermanos, no se alejen de la casa de Dios, no se alejen de la ciudad de la paz, de la casa de paz. Esperen que va a venir el Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo, van a ser llenos del Espíritu Santo. Aquellos que no han sido llenos del Espíritu Santo, sigan perseverando, sigan ahí, no se vayan. Va a venir la promesa, si fue promesa, no es por la promesa del don del Espíritu Santo. ¿Por qué don? Porque es un regalo. No hay nada que podamos hacer para recibirlo, sino que es un regalo de parte de Dios.
dado para toda la humanidad. Si usted está en la casa de Jerusalén, si usted está en la casa de paz, si usted está en la casa de Shalom, ciertamente va a ser lleno del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Marcos capítulo 3 habla del bautismo de Juan. Amén. Pero ¿cuál es el bautismo de Juan? El bautismo en agua. Simboliza la purificación y el arrepentimiento. Pero es simbólico. El bautismo de Jesús era más importante porque implica que el Espíritu Santo vendría a morar en los creyentes. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Marcos 1:8. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y habíamos visto que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, da testimonio al Padre de que somos hijos. Hijos. Por lo cual podemos clamar, Abba, Padre. Usted no se vaya de la casa de Dios, no se vaya de Jerusalén, no se vaya al lugar de paz, porque va a ser adoptado por Dios. Cuando usted se mantenga en la casa de Jerusalén, cuando usted se mantenga en la casa de Dios, usted va a tener el espíritu de adopción, usted va a tener el Espíritu Santo, usted va a ser revestido de poder y de autoridad, usted no solamente va a ser limpiado de sus pecados, sino que va a ser revestido del poder de lo alto. Aquel, Efesios 1, aquel que todo lo llena en todo. ¿No? Amén. ¿Quién es? Amén. Gloria a Dios. Jesucristo. Jesucristo. Porque Jesucristo Amén. es el espíritu de consolación, es aquel que todo lo llena. El que todo lo llena en todo, el Espíritu Santo. Jesús es el Gloria a Espíritu. Dios. Jesús es Padre, que dio la promesa, Amén. lo oíste por mí. Gloria a Dios. Y fíjense esto. Dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Amén. Dios revelándose, Jesús revelándose ante los discípulos. Jesús revelándose. Cuando Juan 14, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, así lo haré. La promesa del Padre que oísteis de mí. La promesa es Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Dios. A Él podemos clamar, a Él podemos ir, y Él es el espíritu de consolación, porque Él dice que Él se va a ir, pero va a dejar en nosotros el espíritu de consolador. Gracias, Jesús. Amén. Pobre Jesús. ¿Puedo compartir algo, pastor? Sí, Dice en 2 de Corintios 21, 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y Él nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias por este momento que tú nos das. Gracias por este momento, Señor. Porque por la Alabado, fe Señor. estáis firmes. La fe en nuestro Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Te alabamos, Señor.
2 Corintios 1:21, decía el hermano Rodri, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Oh, gloria a Dios. Ha dado las garras del Espíritu en nuestros corazones. Hermosa palabra de Dios. Hermosa palabra de Dios. Gloria a Jesús. Te alabamos, Jesús.